Exceso de trabajo, una mala dieta o la edad son algunos de los factores que pueden afectar la fertilidad femenina. Importante tema. Según estudios internacionales, a partir de los 38 años disminuyen exponencialmente las posibilidades para una mujer de quedar embarazada. Para hablar de este tema está con nosotros la ginecóloga de la clínica de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, Catalina Hirschfeld, aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? 38, 35, ¿cuándo empieza efectivamente la curva decreciente en términos de más probabilidades de quedar embarazada o menos riesgo? Bueno, desde los 31 años ya empieza a haber ya empieza a bajar sutilmente el potencial de reproducción. A los 35 hay un quiebre mayor y a los 38 francamente el potencial reproductivo baja de manera más abrupta, como esa cosa exponencial que dices tú que empieza a bajar. Y es por eso que la recomendación sigue siendo tratar de embarazarse antes de ese tiempo. Ahora, eso es por probabilidad de quedar embarazada. ¿Qué pasa con los riesgos? Bueno, los riesgos son los mismos que antes, que no han cambiado, que se asocian a la edad. Y en el fondo el riesgo de síndrome de Down empieza a aumentar de manera importante. Ese es uno de los riesgos que la gente más pregunta, sobre los 40 años. Ahí como que realmente aumenta más la probabilidad de Down y más la probabilidad de aborto también, que llega a ser un 50% alrededor de esa edad. O sea, en el fondo el riesgo de tener, o tener la probabilidad de tener un niño con síndrome de Down es el mismo, solo a los 40 años se puede definir con que hay más, porque siempre han hablado de los 35. No, empieza a subir siempre está presente. Siempre una mujer joven, y nosotros vamos conociendo mujeres jóvenes que tienen un niño con síndrome de Down, pero el porcentaje de en que eso ocurre empieza a crecer. A los 40 años sigue siendo no tan alto, es 1 en 80. ¿Y es cierto eso de que si uno tiene más hijos o ha tenido un hijo antes, disminuye el riesgo? No, tiene que ver con la edad. Ahora, cuando uno ha tenido un niño con síndrome de Down previamente, entonces el riesgo aumenta. Pero si no es esa la situación, no. O sea, el mito de que hay que tener hijos antes y así después de los 40 es más fácil, menos complicado, por decirlo de una manera. De todas maneras. Ah, sí, entonces sí es verdad. Sí es verdad que tener niños antes, yo te diría antes de los 35 sería como lo óptimo, porque sobre los 35 ya la probabilidad de embarazo es más baja y ya aumentó un poquito la probabilidad de tener un niño con síndrome de Down. ¿Cuáles son, por ejemplo, medidas para aquellas mujeres que tengan mucho interés de quedar embarazadas y no han podido? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es lo que uno debiera hacer hasta llegar a una consulta médica y ya empezar con algún tipo de tratamiento de fertilización? Bueno, primero yo creo que una pareja, cuando ellos conversan con respecto, nosotros tenemos alguna dificultad de tener embarazo. ¿Cuánto se puede además catalogar ya como una dificultad? ¿Después de cuánto tiempo? Bueno, eso tiene que ver con la edad, porque los tiempos varían según la edad, por esta misma razón de que las probabilidades van bajando, entonces uno interviene precozmente en pacientes mayores. Una paciente joven, bajo los 36 años, uno puede esperar hasta un año, teniendo relaciones en la casa con una frecuencia normal, esperando que un embarazo ocurra de manera espontánea. Sobre el año es conveniente estudiar si alguno de los dos se encuentra con algún factor que pudiera explicar esta dificultad para tener embarazo, pero un porcentaje de los embarazos va a ocurrir de manera natural durante el segundo año. Pero la pregunta es, ¿cuáles de ellos van a tener el embarazo natural y cuáles no? Entonces ahí ya se indica intervenir. Pero sobre los 36 años son 6 meses lo que uno espera para empezar a intervenir y tratar de aumentar las probabilidades de que ocurra. Ahora, cuando tú dices frecuencia normal, ¿cuál es una frecuencia normal para aumentar las probabilidades de quedar embarazada? Bueno, claramente me imagino que todos los días puede ser muy probable, pero entendiendo una agenda un poco más apretada. A ver, lo importante es tener relaciones dentro del periodo fértil. Cuando uno conversa con las parejas, la mayoría de las parejas tienen relaciones 2 veces por semana, así que uno espera de que una de estas relaciones haya caído dentro del periodo fértil. Hay parejas que tienen situaciones especiales, por ejemplo, él trabaja fuera de Santiago, trabaja en una mina, tiene turnos, ella es enfermera y hace turnos de noche, etcétera, y no se logran juntar. Entonces, en esos pacientes uno tiene que evaluar si efectivamente hay un factor coital, que se llama factor coital. ¿Y cuando uno toma pastillas, hace más difícil el quedar embarazada después de dejar de tomarla? No. Eso es una súper buena pregunta y que se escucha mucho. Las pastillas no dejan secuelas. De hecho, cuando uno las toma mal, se embaraza y sale a la caja. Si tú te las tomas mal, te saltas de las pastillas, te vas a embarazar. Y cuando uno las suspende, uno inmediatamente tiene su fertilidad al mes siguiente.
Lo que pasa es que cuando una mujer ocupa pastillas anticonceptivas durante muchos años, es más vieja cuando las termina. Cuando suspende las pastillas anticonceptivas es mayor, entonces va a tener la fertilidad de los 30 y tantos años, habiendo perdido sus 10 años mejores de fertilidad, habiendo tomado anticonceptivos porque tenía otros proyectos. Ya. Pero no incide finalmente. No incide. Ahora, cada día se está postergando más la maternidad y hay muchas mujeres que dicen una alternativa puede ser congelar óvulos. ¿Cómo es eso? Y si hay otra alternativa, digamos, para poder retrasar lo más posible. Bueno, congelar óvulos sigue siendo una apuesta. O sea, hoy por hoy no es, uno no puede asegurarle a una mujer que por hecho que haya congelado óvulos va necesariamente a poder tener un embarazo de esos óvulos. Así que la recomendación sigue siendo tratar de embarazarse antes de requerir eso. Pero en última instancia, cuando a veces ocurre que nunca encontró el amor dentro de ese plazo, es válido congelar ovocitos, pero sigue siendo una apuesta. O sea, el rendimiento cada día ha mejorado más, pero aún así nadie te lo puede garantizar de que efectivamente vas a lograr un embarazo de esos ovocitos. ¿Y por qué en el hombre si es más, siempre pareciera que le resulta más fácil congelar en espermio y no hay problema? Porque el metabolismo del testículo y del ovario son completamente distintos. El ovario viene desde que uno es feto con nosotros, y desde entonces empieza a perder continuamente sus células. Y cuando nosotros llegamos a los 40 años o a los 50 años ya prácticamente quedan muy pocas. Mientras que el hombre, la función testicular propiamente tal empieza en la adolescencia y se mantiene estable durante mucho tiempo. Ellos son como bien estables y ya a edades más avanzadas recién empiezan a tener dificultades de embarazo. Ahora, si uno no ha consultado todavía a un médico, ¿puede especular o tratar de ver cómo hay una forma de saber cuál de los dos tiene el problema? O sea, yo pienso que una pareja que alguno de ellos tiene un problema de salud debería quizás consultar y chequear que efectivamente los dos estén bien. Si son personas sanas y que no han tenido, que ella menstrua todos los meses, eso es súper importante, que ella ve que tiene una menstruación que va entre los 28 y 35 días, uno asume que una buena probabilidad de que ella está ovulando. Entonces, ellos deberían al menos intentarlo un año, siempre y cuando sean menores de 35 años. Ya, perfecto. ¿Influye el estrés? El estrés de quedar embarazada. Sí, para embarazarse. Es una muy buena pregunta. Los pacientes sufren mucho con el tratamiento de infertilidad. La verdad es que lo pasan muy mal. Hay cualquier cantidad de síntomas depresivos, de síntomas ansiosos, de disfunciones sexuales. A raíz del tratamiento se cree que hasta un 70% de los pacientes va a tener alguno de estos síntomas por el hecho de someterse a tratamiento. Así que es importante el grado de estrés. Pero no está demostrado que el estrés per se sea una causa de infertilidad. Y una forma de demostrarlo, digamos, es que el 50% de los niños en nuestro país son niños que son de embarazos no deseados, embarazos en el fondo después aceptados pero no deseados. Y esa mujer estuvo algunos días esperando que ojalá le llegara la menstruación y se embarazó igual, la biología funcionó igual. Entonces, de cierta manera, está muy de moda eso de plantearse lo que yo deseo es lo que me va a resultar. Y no siempre claramente. Y no siempre es así, y al final la gente sufre porque creen que tienen que mantener un ánimo altísimo para que le resulte, y es imposible. Si no te estás funcionando, te estás esforzando y te va mal. Es medicina finalmente. Uno no maneja, ojalá uno pudiera manejar también al cuerpo. Hablando justamente de eso, manejar el cuerpo, últimamente hemos visto que existen iniciativas, por ejemplo, para que se considere una enfermedad el hecho de no poder quedar embarazada, y así exista cobertura en distintos planes de salud, porque los tratamientos de fertilidad son muy caros, no son accesibles para todo el mundo. Así es, sería una gran ayuda de que hubiera una codificación de FONASA, por lo menos para inseminación intrauterina, que es el procedimiento que más se ocupa y que más se necesita en la mayoría de las parejas, pero eso no está aceptado todavía por el sistema de salud nuestro, y es una falencia como país que nosotros tenemos, porque es muy injusta. La Organización Mundial de la Salud ya lo aceptó como enfermedad, pero nosotros no podemos tener bonificación ni siquiera muchas cosas de estudio, y efectivamente la gente padece de infertilidad. Entonces, además un ciclo que genera mucha frustración, que las ganas no la pueden concretar justamente por un tema netamente muchas veces monetario. O sea, apoyamos a los movimientos aquí. Sí, completamente. Bueno, queremos agradecerte por haber estado con nosotros.
Igualmente, gracias. Y ahí todas las dudas para las mujeres que estén tratando de quedar embarazadas y estén un poquito más complicadas, las acabamos de resolver. Muchas gracias.